Tenía 11 años sin ver a mi familia. O sea, mis nietos, pues no los conocía. Ya cuando vi yo a mi hija y a mis nietas, las abracé y le dije, yo soy su mamá de la muchacha y ustedes son mis nietas y yo soy su abuelita. Tiene uno que reconocer a sus hijos, abrazarnos, llorar de alegría. Con ganas de llorar y estar abrazando a mis hijos. Estoy muy agradecida de Palomas Mensajeras, que por ellos pues tuvimos todo eso. Estamos muy agradecidos con los Palomas Mensajeras. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles. Lunes 22 de octubre del 2018. Más de una treintena de colonias afectadas por las fuertes lluvias que azotaron esta capital michoacana en las últimas horas. Instruye el gobernador del estado la sesión permanente del Comité de Emergencias. Solicita a gobierno del estado declaratoria de emergencia para Morelia. El desbordamiento del Río Grande no fue por el desfogue de la presa, asegura Protección Civil y Conagua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues nos levantamos con la lamentable noticia de que más de una treintena de colonias en esta capital michoacana se vio afectado por las fuertes lluvias que azotaron esta capital en las últimas horas. Bueno, se desbordó el río, hubo colonias donde llegó el agua alrededor de un metro y medio. Instruye el gobernador del estado ante esta situación que sesione permanentemente el Comité de Emergencias. La información con Yasmín Ferreira. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno se han instalado ya en sesión permanente del Comité de Emergencias para atender la contingencia causada por las lluvias de las últimas horas reportadas en Morelia. Hoy mismo, el gobierno del estado solicitó al federal la declaratoria de emergencia y confía en que en las próximas horas quede autorizado para poder hacer uso de los recursos económicos para atender a la población damnificada. Suman 40 colonias las afectadas, 10 de estas con daños más graves. No hay personas desaparecidas ni lesionadas, mucho menos fallecidas. Se ha pedido también reforzar la seguridad para esta noche ante la posibilidad de saqueos debido a que muchas familias se albergarán y dejarán sus viviendas solas. Reunidos en Casa de Gobierno este mediodía, el secretario general Pascual Sigala encabezó la reunión en la que establecieron las medidas de apoyo a la población damnificada, pero sobre todo las acciones encaminadas a evitar más afectaciones en la medida que así se pueda y que el clima lo permita. En cuanto al desfogue de la presa, se mantendrá el monitoreo para determinar más tarde a qué capacidad se encuentra debido a que se iría este caudal hacia el Río Grande. Se prevé que al concluir esta tarde se comience por la noche con una nueva sesión. Yasmín Ferreira, Respuesta. Por su parte, Conagua asegura que el desbordamiento del Río Grande no fue por el desfogue de la presa de Coincio y que esperará lo más posible para abrir las compuertas, ya que ésta se encuentra a toda su capacidad. La información con Carla Ayala. Tras las inundaciones registradas en Morelia, el ayuntamiento pidió tregua a la Comisión Nacional de Agua para que no se abrieran las compuertas de la presa de Coincio, mientras bajen los niveles en ríos y drenes que pasan por la ciudad. En entrevista, Rogelio Rangel Reguera, coordinador de Protección Civil Municipal, comentó que en Morelia llovió durante 13 horas continuas, de ahí que los niveles de los ríos y drenes hayan llegado a su capacidad máxima, por lo que en las colonias bajas subieron hasta inundarlas. Comentó que las 2 semanas últimas se ha desfogado la presa, ya que para la ciudad es riesgoso que la infraestructura colapse.
En ese tenor, el director local de Conagua en Michoacán, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, informó que esperarán lo más que se pueda antes de abrir las compuertas, pero estas sí serán abiertas en este lunes, ya que es de alto riesgo que sobrepase la capacidad del contenedor. En cuanto a la información de Protección Civil Estatal, el coordinador Carlos Mandujano Vázquez aclaró que la causa de las inundaciones de Morelia no fueron los desfogues que se hicieron previamente, sino la continuidad de las lluvias que cayeron en la ciudad. El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia comunicó que los cárcamos están funcionando al 100% las 24 horas del día para que fluya el agua anegada. Finalmente, el Ayuntamiento de Morelia hará llegar a los vecinos afectados víveres y despensas ante la humedad que persisten en sus casas y por lo cual no pueden preparar comida, ya que la población más afectada no ha querido salirse de sus hogares por temor a la rapiña. Carla Ayala, respuesta. Bueno, y también el edil moreliano Raúl Morón Orozco recorrió las colonias afectadas. Ahí estuvo Jessica Aguirre. El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, realizó recorrido por las zonas afectadas tras las lluvias suscitadas a últimas horas en la capital michoacana. En coordinación con Protección Civil y elementos del Plan DN3, recorrió los puntos más álgidos de esta situación. En primer punto, realizó un recorrido por la zona de los márgenes del Río Grande, a la altura de la colonia Carlos Salazar, donde tuvo acercamiento con vecinos afectados, quienes le expresaron sus inquietudes y la situación que están viviendo y que tras la lluvia les ha afectado. De igual manera, señaló Morón Orozco en entrevista que se solicitó la llegada de lanchas para ver la salida de personas que quedaron atrapadas en sus casas y que deben salir a un lugar seguro. Además, el conseguir más costales de arena y grava para colocarlos en los márgenes del río y evitar que se siguiera desbordando hacia las colonias, como es justo en el entronque del Río Grande con el cárcamo de la colonia Carlos Salazar. Asimismo, señaló que por lo pronto no se tuvieron reportes de pérdidas de vidas humanas, aunque sí materiales tras la lluvia, pero que en un primer punto estarán tratando de ver que no haya mayor dificultad con las personas y después se verá el tema de la ayuda con los enseres domésticos que se perdieron al ser sorprendidos por el agua al interior de sus casas y que no pudieron rescatar las personas afectadas. Así también el municipio refirió que la cuestión del desfogue de la presa ha abonado al aumento del agua en los ríos de Morelia, por lo cual se le ha solicitado a Conagua que haga lo posible para evitar desfogar lo menos la presa, aunque señaló que técnicamente se tiene que hacer, ya que si no se hace puede desbordarse y presentarse mayores dificultades. Jessica Aguirre, respuesta. Y precisamente Jessica Aguirre nos narra, nos hace una crónica desde el lugar de los hechos, desde estas colonias que se vieron afectadas por las torrenciales lluvias. Ya nos estamos acostumbrando a las inundaciones que nos afectan año con año, aseguraron vecinos de la colonia Carlos Salazar, quienes resultaron afectados tras la lluvia, aunque en esta ocasión se superó el nivel del agua al interior de sus viviendas. En un sondeo realizado, la vecina Ofelia García indicó que normalmente no les pasa tan feo con las inundaciones, al menos en su calle, que por lo regular no se inundaba, pero que en esta ocasión sí, y que a pesar de que el alcalde se comprometió a ayudar, saben que poco o nada puede hacer, ya que está la otra constante de que es el aumento de la presa. Por su parte, la vecina María de la Luz Hernández de la colonia Carlos Salazar señaló que las inundaciones son de cada año en la colonia y que la autoridad solo les da tole con el dedo cada año y no les da una solución. Por su parte, los vecinos de la colonia Las Margaritas acusaron falta de ayuda por parte de las autoridades municipales y refirieron que ninguna autoridad ha acudido a ayudarlos en esta que asegura es la segunda inundación que les toca vivir en los últimos 36 años que tienen viviendo entre los márgenes del Río Grande y las vías del tren. Así también en la colonia Pedro María Anaya, la mayoría de los vecinos refirieron que si bien esta colonia siempre se inunda en una de sus calles principales, es la primera vez que a ellos les sucede, en donde literal hasta la cocina se les metió el agua afectando todos sus muebles y enseres domésticos.
y de igual forma refirieron que comprenden que la autoridad municipal no se está dando abasto y no haya por dónde iniciar a brindar la ayuda, ya que todo Morelia está afectado. Por su parte, vecinos de la colonia Ampliación del Porvenir, que viven cerca de la vía del tren, refirieron que ahora sí les afectó mucho la lluvia, ya que fue demasiada agua la que les cayó y tras 25 años que tienen viviendo en esa zona siempre se inundan, pero no como en esta ocasión que casi superó el metro de agua, lo que les generó pérdidas de muebles y demás partes que conformaban su patrimonio. Por su parte, la colonia Jacaranda fue de las más afectadas en la capital del estado. El agua superó el metro de altura, inclusive algunos vehículos quedaron totalmente cubiertos por el cauce del agua. Vecinos en su mayoría se resguardaron en los segundos pisos de sus casas, ya que en el primer nivel les era imposible al estar prácticamente inundados. Desde las ventanas veían la catástrofe y algunos con carteles pedían agua, alimentos y demás ayuda que necesitaban. Jessica Aguirre, Respuesta. Bueno, y como si esto fuera poco, se descarrila el tren por el reblandecimiento de pues la tierra. Y esto fue ahí por Charo. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. En el municipio de Charo, a consecuencia del temporal que generó el huracán Huila, el cual reblandeció la tierra, el tren de la compañía Kansas City South descarriló en esta población de La Goleta, situada en el municipio de Charo, en donde al menos 2 trabajadores de la empresa en mención quedaron heridos, de acuerdo con la información brindada por contactos oficiales. El suceso fue este lunes en el lugar antes referido, a donde se desplazaron diversas corporaciones de rescate para ayudar en lo conducente. Los terrenos agrícolas que están junto a las vías férreas permanecen inundados. Según informaron la policía y los cuerpos de auxilio, 10 vagones del tren fueron los que descarrilaron, algunos quedaron completamente volcados. Los 2 empleados que resultaron lastimados fueron canalizados a recibir atención médica. Su estado de salud es reportado como estable, mencionaron voces gubernamentales. Asimismo, en la zona, justo en el kilómetro 157 de la carretera Morelia-Charo, el agua inundó los predios a un costado de la cinta asfáltica, terminando de ingresar a la rúa sin que afectara severamente el tránsito vehicular. No obstante, Protección Civil exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad a la hora de manejar para evitar accidentes lamentables. Con información de Red 113 Michoacán. Y siguiendo con el tema, la Secretaría de Educación en el estado, bueno, pues también suspendió oficialmente clases en las escuelas que se vieron afectadas. El detalle con Tere de la Torre. Son 6 escuelas las que resultaron inundadas en esta capital michoacana tras la fuerte contingencia pluvial originada por la lluvia del domingo por la tarde y toda la madrugada de este lunes. Todas estas escuelas de educación básica, por lo cual no tendrán clases en por lo menos 2 días, habiendo suspendido labores desde temprana hora, ya que ni siquiera fue posible ingresar a los inmuebles. El secretario de Educación, Alberto Frutti Solís, canceló su agenda de trabajo en Apatzingán este mismo lunes y arribó a Morelia de regreso a media mañana para recorrer los planteles afectados por esta emergencia climática, habiendo dispuesto la citada medida. Son cerca de 2,000 alumnos de kinder y primaria que cursan sus estudios en esas escuelas inundadas, quienes resultaron afectados ya que no tendrán clases. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Educación, las escuelas que resultaron severamente dañadas y totalmente inundadas son el Jardín de Niños Héroes de Chapultepec, que se ubica en la Calzada Juárez, Colonia Félix Ireta, donde asisten 193 alumnos del turno matutino y 59 del vespertino. El Jardín de Niños Antón de Schutter en Avenida Siervo de la Nación, donde hay 156 alumnos. Jardín de Niños Juan de la Barrera en Lázaro Cárdenas. En Cotzurio, cantidad de alumnos afectados son 18. Jardín de Niños Rosaura Ramos también en la ampliación del Porvenir con 160 escolapios. También el Jardín de Niños José Tocabén Lavín, ubicado en la avenida Periodismo y con 153 alumnos. Y finalmente la Escuela Primaria Madero y Pino Suárez, ubicada en la Calzada Juárez, cuya matrícula es de 900 alumnos. Frutti Solís dio también indicaciones para interrumpir labores administrativas en las oficinas de la dependencia estatal, ya que se ubica en una zona de Morelia donde los encharcamientos son severos y esta vez hubo inundaciones de alto nivel. Dijo esperar a que las aguas bajen para reanudar labores este martes 23 de octubre. Teresa de la Torre, Respuesta.
Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este lunes, inicio de semana. Les saludo con el gusto de siempre. Un lunes muy complicado aquí en la capital michoacana, con pues un número importante, unos 30, 40 colonias que se han visto afectadas de manera seria. Otro número importante no tan seriamente, pero que también con algunas complicaciones por inundaciones, encharcamientos en muchos de los casos, en algunos otros pues realmente ya literalmente inundaciones con el agua que pasa inclusive el metro de altura en muchas colonias. Esto pues por el desbordamiento, no es el desbordamiento, es las lluvias tan intensas que se han dejado sentir en las últimas horas, particularmente ayer por la noche en buena parte de la capital michoacana, y que bueno pues se saturó alcantarillas, drenajes en una zona sobre todo en la parte cercana a Prados Verdes, todas las colonias que están asentadas a los márgenes del Río Grande, bueno pues con serias afectaciones. Y bueno pues evidentemente pues siempre hay que reflexionar en las causas de este tipo de complicaciones. Bueno, hay algunas que son de origen natural, pues ahí poco podemos hacer, es decir, que llueva mucho, pues es algo en lo cual no podemos tener control, ciertamente, pero en otros aspectos en los cuales sí podemos incidir, como sociedad, como gobierno, me parece que no lo hacemos, y después, pues esta suma de elementos o de factores, pues genera los problemas que hoy estamos viviendo aquí en la capital michoacana. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, pues evidentemente participar como sociedad, como ciudadanía en una mejor cultura para no estar saturando los drenajes, las alcantarillas, los ríos mismos, pues de basura, de material de construcción. Tenemos una subcultura, digamos, o falta de la misma, verdaderamente preocupante, que con la mayor facilidad pues no cumplimos con los estándares del manejo de nuestra basura, y repito, con la mayor facilidad pues la vamos a tirar a donde primero se nos ocurre, y esto bueno pues genera que se taponien redes, alcantarillas, drenajes, los ríos mismos se saturen y no pueda correr el agua, sobre todo cuando se dan en estos volúmenes. Por otra parte, también habrá que recriminar de alguna manera a todos los niveles de gobierno, porque no realizan la obra, las inversiones que se requieren, sobre todo en estos terrenos de infraestructura hidráulica, porque pues no es muy lucidora, es decir, obra en la cual pues se va a sepultar con tierra, pues regularmente no es muy atractiva para los gobernantes realizarla, porque no hay una placa que diga ahí, esta obra la construyó el presidente tal, el gobernador tal, el alcalde tal, no la hay, y por eso no suele ser un tema de auténtica prioridad en las inversiones de obra pública, lo que tiene que ver con drenajes, con alcantarillas, no lo es, y me parece que debiera hacerlo, porque a final de cuentas va a la seguridad misma de una población. Por lo demás, bueno, pues habrá que decir que pues hay complicaciones, sí, hoy en la ciudad de Morelia. Afortunadamente las previsiones son de que ya no llueva con esa intensidad, va a seguir lloviendo, pero no con la intensidad de las últimas horas, y bueno, pues esto cuando se presentan este tipo de problemas, pues es obligado, repito, reflexionar qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer para que se agraven estos fenómenos, que repito, en lo que hace a la cuestión de la naturaleza, pues ahí no podemos hacer nada, no podemos impedir que llueva en cualquier intensidad, pero sí podemos colaborar para que las consecuencias de esas tormentas no se den en los niveles que hoy estamos viendo en Morelia, y que se han dado en otras partes del país y del mundo, en mucho por lo que dejamos de hacer, repito, como ciudadanos y como gobierno. Vamos a esperar que esto no se incremente, no pase a mayores. Afortunadamente hasta ahora no ha habido afectaciones de vidas humanas en ningún sentido. Esto siempre será lo más importante, y esperemos que, repito, baje ya el nivel de la intensidad de estos problemas que están presentando, y que mañana estemos en condiciones de hablar ya de otros temas. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. En otros temas, este domingo regresaba de la cabalgata a Morelos y fue asesinado el exdiputado local Juan Figueroa Gómez. El detalle con Jessica Aguirre.
El ex diputado local Juan Figueroa Gómez del Partido de la Revolución Democrática fue acribillado a balazos junto con otros 2 hombres. Las víctimas se desplazaban en una camioneta Ford de color blanco e iban con dirección a Morelia luego de haber acompañado la cabalgata Morelos, afirmaron contactos policíacos. El atentado fue la tarde de este domingo en la carretera Tiripetío-Acuitzio del Canje, a la altura de la población El Mesón, perteneciente a este municipio de Morelia. El móvil del multihomicidio es ignorado. El ex servidor público quedó tirado a la orilla del asfalto. Otro de los difuntos sobre la vialidad en cita y el tercero yacía en el asiento del piloto de la unidad motriz. Estos 2 últimos fueron identificados como Juan Cristóbal F. y Ramón H., unos automovilistas que transitaban por la rúa en mención y que se percataron del evento delictivo fueron los que llamaron al número de emergencias 911. Entonces llegaron unos paramédicos de la región y corroboraron los decesos. Los elementos de la policía michoacana acordonaron el área y la unidad especializada en la escena del crimen hizo las respectivas averiguaciones. Después los cadáveres fueron trasladados a la morgue y la carretera donde pasaron los asesinatos duró cerrada por al menos 2 horas. Con información de Red 113 Michoacán. Bueno, y de acuerdo con las primeras investigaciones sobre el caso, es política la principal línea de investigación. El detalle con Alejandra Martínez. Entre las principales líneas de investigación que persigue la Procuraduría General de Justicia en el Estado en el asesinato de Juan Figueroa Gómez, exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática, es el móvil político. Así lo evidenció el titular de la citada dependencia estatal, José Martín Godoy Castro, al ser abordado por los diferentes medios de comunicación en la sesión solemne de Apatzingán conmemorativa al decreto para la libertad de la América Mexicana de 1814. El encargado de procurar e impartir justicia en la entidad rechazó los cuestionamientos de los medios de comunicación que la principal línea de investigación en el crimen del exdiputado local sea la delincuencia organizada. De igual forma negó que la víctima haya interpuesto previo a su asesinato una denuncia por amenazas contra él o su familia. Y es que días previos a la contienda electoral, el equipo del entonces diputado local fue agredido en su casa de campaña, dejando como resultado 3 personas asesinadas que en vida respondían a los nombres de José Jesús Alcaraz, Aquilino Botello y Jacinto Villagómez. Cabe recordar que la esposa de Figueroa Gómez era candidata a presidenta municipal por Nocupétaro, mientras que el ahora fallecido contendía por la sindicatura. Un par de días antes de la elección fueron atacados en su casa de campaña, pero las víctimas repelieron la agresión. Mientras tanto, el PRD exige el esclarecimiento de este artero asesinato. La información con Yasmín Ferreira. La dirigencia estatal del PRD exigió se esclarezca el crimen del exdiputado Juan Figueroa Gómez, asesinado el domingo pasado en el tramo carretero Acuitzio-Tiripetío. Antonio Sato Sánchez, líder del Sol Azteca, pidió que se agilicen las investigaciones y dar con los responsables de este crimen. Y se debe de esclarecer y agilizar la investigación no porque se trata de un político, sino porque es una estadística más en el Estado y debe de hacerse justicia, comentó. Dijo desconocer si el exlegislador recibió amenazas o haya tenido algún conflicto de carácter político. Aseguró que no corresponde al partido determinar esta situación, pero sí exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado avance en las indagatorias y se esclarezca el homicidio. En conferencia de prensa lamentó la violencia ocurrida en la entidad y pidió esperar los resultados que arrojen las investigaciones para poder hacer algún posicionamiento político y partidista al respecto. Lo importante ahora, dijo, es tener claridad en lo que ocurrió. Hay que señalar que la tarde del domingo, en el tramo carretero Acuitzio-Tiripetío, fue asesinado por hombres armados el exlegislador, junto con otros 2 hombres. Yasmín Ferreira, Respuesta. En otros temas, hoy en Apatzingán se llevó a cabo la sesión del Congreso del Estado, donde pues se le otorgó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano una presea. El detalle con Alejandra Martínez.
El 3 veces candidato a la presidencia de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, embistió contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y acusó a los representantes de la nación en las negociaciones de ser delincuentes de lesa nación por ceder a las presiones norteamericanas. Así lo dejó de manifiesto durante su visita al corazón de la Tierra Caliente michoacana, zona flagelada por la constante lucha entre los cárteles de las drogas por apoderarse del territorio local para el trasiego de drogas. Él también es gobernador de Michoacán, recibió en sesión solemne del 22 de octubre con motivo del decreto para la libertad de la América Mexicana que realizó la 74 legislatura la presea Constitución de Apatzingán por su contribución a la democracia mexicana. Frente a representantes de los diferentes poderes en el Estado, Cárdenas Solórzano confió en que el Senado de la República no ratifique la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por considerar que tal convenio sitúa en desventaja a México al someterlo al autoritarismo y sujeciones ramplonas norteamericanas. El también fundador del Partido de la Revolución Democrática tachó de contrarreformas aquellas modificaciones a la Constitución impulsadas por la administración priista que agoniza encabezada por Enrique Peña Nieto y advirtió que representa un retroceso para la nación. Por último, alertó que la soberanía nacional, independencia plena y equidad en las relaciones internacionales de México se encuentran más que nunca vulnerados y disminuidos frente a la nula defensa de los representantes federales ante los embates del vecino país del norte. Bueno, y como se tenía previsto, el día de hoy marchó el Frente Cívico. Sin embargo, bueno, pues la magna marcha que se esperaba, pues no fue así. Fue esta marcha muy reducida en virtud de la situación que prevalece en esta capital michoacana. Vamos al detalle con Tere de la Torre. Con retraso de poco más de hora y media que impidió la concentración a hora temprana como estaba previsto, arrancó finalmente la mañana de este lunes la marcha del Frente Cívico Social, en que se pudo lograr un grueso contingente de agremiados de los más de 54 sindicatos que están adheridos a este frente. Y tras bloquear a su paso las avenidas Acueducto y Madero, arribaron a Palacio de Gobierno, donde sostuvieron un mitin y dieron los líderes una rueda de prensa, en que el líder de este frente, Víctor Manuel Zavala Hurtado, quien es también dirigente de la CENTE, emplazó a gobierno del estado de nueva manera, tras señalar que ya lo han emplazado en varios momentos anteriores para que cumpla todos los pendientes con cada uno de los gremios que el frente aglutina. Dijo que no es un aniversario de fiesta, sino de lucha y de protesta, donde cada sindicato adherido a este frente exige al Ejecutivo que se cumpla totalmente con las demandas que tienen, entre ellas y sobre todo los pagos diversos que aún se adeudan. Y advirtió también que no bajarán los brazos en la lucha en este cumplimiento de parte de la autoridad a sus demandas, y en particular sobre la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, señaló que este fue el primer día de 3 que comprenden la jornada de lucha, ya que este martes acudirán los centistas a todos los ayuntamientos del estado a manifestarse y el miércoles se apostarán afuera del puerto comercial Lázaro Cárdenas para bloquearlo en demanda de atención. Teresa de la Torre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. En esta administración conseguimos la remodelación del área de cirugía endoscópica ginecológica para la realización de procedimientos de histeroscopía. Enseñamos gente del extranjero, médicos nacionales en entrenamiento en este tipo de procedimientos de mínima invasión ginecológica. El beneficio para las pacientes es que la cirugía endoscópica disminuye el número de días de estancia intrahospitalaria. La recuperación de los pacientes es una recuperación más o menos de alrededor de una semana en comparación con procedimientos que duran de 30 a 45 días. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles.